arquitectura sustentable tiene que tender a buscar mayor eficiencia, menor impacto, más confortable y más ecuánime. En palabras de Guillermo Durán sería prevenir. Y en esta nota vamos a poder entender o vamos a poder ver qué cosas podemos hacer para que nuestra vivienda sea más sustentable en la que ya tenemos construida o en la que vamos a construir. Vamos a ver la nota. Bienvenido, Guillermo, a Sustentar, y la verdad es un honor tenerte, y queríamos hablar de esto, de la prevención a la hora de construir. ¿Cómo prevengo ser sustentable? Bueno, Alejandra, gracias por la invitación, gracias a todos también por esta oportunidad de compartir algunas ideas, algunas experiencias. Y el tema de la prevención es un buen inicio para pensar en la sustentabilidad, en las viviendas. Y generalmente las ideas que tienen que ver con la prevención son las más económicas y también las que más rendimiento generan a la hora de pensar la disminución en lo que es el uso de la energía, del agua y también de los residuos en las viviendas. Y bueno, en primera instancia podríamos hacer como una diferenciación. No es lo mismo cuando uno empieza una casa de cero, que por ahí hay algunas ideas para pensar, que por ahí cuando uno esté interviniendo en una construcción que ya existe. Cuando uno empieza una construcción, el primer gran tip o la primera gran idea es tener un diseño coherente con el clima y las condiciones geográficas del lugar en donde vamos a construir. Por supuesto que tenemos distintos climas, por ejemplo en la Argentina, en Latinoamérica, pero el análisis del clima es muy importante porque generalmente las construcciones no son más costosas por estar construidas en relación a las condiciones climáticas, y los beneficios que se pueden obtener son muy importantes. Podemos hablar en promedio de un 20, un 25% de ahorro de energía de lo que consume una vivienda en total. Recordemos que una vivienda puede aproximadamente consumir un 50% de energía en lo que es la climatización, Claro. Ya sea refrigeración o calefacción. Entonces el diseño bioambiental es importante. Dentro del diseño bioambiental está lo que es el estudio de la incidencia del sol. Por ejemplo, en un clima templado, que las aberturas den a una orientación norte es muy importante, porque hacemos que en invierno aprovechamos bien la radiación solar, tenemos el sol de frente, y en verano el sol pasa por arriba. Entonces esa es una primera idea muy clara, muy simple, que tiene que ver con orientar las construcciones al norte, por ejemplo en climas fríos o climas templados. Sí. En algunos climas cálidos también entra esta variable, pero bueno, por ahí no es tan sencillo generalizar cómo materializar ese tip en la gran variedad de climas. Claro, claro, yo a veces me ha pasado, por ejemplo, de ir a la costa y ver techos alpinos pintados de negro. Vos decís, no, ¿cómo se te ocurrió semejante cosa? Es esta, ay, queda lindo, bueno, lo voy a extrapolar a tal lugar. No, cada vivienda o cada, digamos, lugar tiene que ser diseñado para que sea lo más óptimo dentro de ese clima, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros ahora estamos construyendo en Cachi, Salta, en donde hay mucha amplitud térmica en un momento del año. Entonces por ahí en algunos casos tienen que ser formas más compactas. Hay que tener mucho cuidado con el tema del sol en verano también, porque hay una radiación solar fuerte en verano y hace buenas temperaturas también en verano. También estamos construyendo en Bariloche, que ahí tenemos 4 meses prácticamente en donde es muy poco el sol, y a su vez hace mucho frío. Entonces también ahí la compacidad es importante. Por ejemplo, estamos construyendo en algunos lugares de Entre Ríos que hace más calor, y que por ahí es importante construcciones más alargadas para que sea más permeable el movimiento del viento.
y poder tener lo que se denomina la ventilación cruzada. En lugares como Necochea, hablando un ejemplo de una construcción al lado del mar, hay que cuidar mucho el suroeste por el tema de los vientos. Entonces no hacer un acceso importante en el suroeste, porque ahí cuando el viento sopla es importante, y también uno se podría cuidar de ese lugar. Y a partir de ahí que va variando. Que uno tiene que implantarse en el lugar donde va a construir y diseñar y desarrollar a partir de todas las variabilidades climáticas que va a tener ahí, ¿no? Y también el pensar en la forestación que tiene alrededor o en la forestación que puede poner, puede ayudar a esta climatización del hogar, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Por ejemplo, en algunos lugares el pensar la climatización, por ejemplo, hemos trabajado en la Patagonia, en donde vos tenés del oeste vientos muy fuertes, y que uno cuando hace un balance térmico se da cuenta de que el viento del oeste en climas fríos, al pasar por la superficie de las construcciones, también genera una disipación de la temperatura. Por eso un término un poquitito técnico. Pero yo creo que gráficamente se puede entender. Si una casa está muy expuesta al viento, también influye no solo el tema de las aberturas, sino la climatización. Y ahí el pensar la vegetación, que también son lugares en donde por ahí la vegetación a veces no crece tan fácil, pero la vegetación cumple un rol importante. Hemos hecho proyectos, por ejemplo, en Posadas, en Misiones, en donde la vegetación a veces hay que esquivarla porque hace que el viento no circule. Entonces son lugares en donde el viento lo usamos para ventilar. Claro. Y ahí justamente tenemos que abrirnos a ese poco viento que en esa zona predominantemente viene del norte. Por ejemplo, un sistema pasivo que nosotros le damos una importancia en varios climas es lo que se denomina colector de aire solar o muro-trom, que lo utilizamos con cierta frecuencia, y es una manera de graficarlo muy simple, o de describirlo muy simple. Es una pared negra que adelante tiene un vidrio a unos 8 centímetros, generando una cámara de aire, que cuando ingresa la radiación solar, se produce lo que es el efecto invernadero, aumenta la temperatura, también potenciado por este color negro de la pared interior, y ese aire más caliente hacemos que ingrese a la construcción por unas ventanas chiquitas, y a la noche al cerrarse, esa pared tiene la misma aislación que una pared convencional. Un poco pasándolo en limpio, el beneficio de este sistema solar es que podemos aprovechar toda la radiación solar de día, y a la noche tenemos la misma aislación térmica de una pared. Nosotros cuando hacemos el balance térmico de una construcción, una variable que es muy importante es el tema del color, por la reflectancia que genera, así como hablábamos de este colector solar de aire o muro-trom que se pinta de negro la pared, justamente para aprovechar más la radiación solar. Lo vemos incluso en el color del revestimiento de las piletas. A veces que la gente quiere piletas con más temperatura, bueno, por ahí el cambio de color es un principio de la física muy sencillo, y que ya hace a que uno por ahí pueda tener una pequeña variación en la temperatura de la pileta. Y siguiendo, había una palabra que me encantó que dijiste, Alejandra, que es la palabra de volver. Nosotros hace un tiempo refaccionamos una pulpería, en donde en cierta forma volvíamos a algunos sistemas originales que tenía la pulpería. Con un grupo de arqueólogos restauramos un viejo aljibe, y también analizando esa construcción que era de tierra, que tenía techos altos, como para hacer que en verano el aire caliente se vaya por las banderolas de arriba, que era la típica estructura de casa chorizo, que tiene el patio orientado al norte, que tiene su propia huerta, que trata sus desechos, que junta el agua de lluvia. Tiene un montón de ideas vinculadas a lo que es la sustentabilidad, y que como decimos siempre, y un poco vos lo mencionabas, Alejandra, más que innovar la sustentabilidad es volver a la relación con la naturaleza, con nuestro contexto, y sobre todo el sentido común.